Sí, área, precio y ubicación para empezar a entender qué es lo que estamos vendiendo. Un negocio que llevaba 2 años sin venderse, llegó un momento en que todo el mundo lo quería comprar. No, de cada 10 negocios, depende, ¿no? Pero a veces se pueden caer hasta... Bienvenido, bienvenidos. Nace un nuevo espacio. Vamos a hablar de negocios. Vamos a capturar enseñanzas de las personas que hacen posible que los negocios funcionen, sin importar el tamaño, si son muy grandes, si son familiares, si son emprendimientos o son multinacionales. Vamos a hablar de la gente que mueve la economía en el país y en la región. Andrés Piñeros, La Torre, asesor inmobiliario, también comunicador social, experto en la venta de inmuebles y el alquiler de apartamentos y casas. Bienvenido, nuestro primer invitado a este espacio. Buenas, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir este espacio y hablar un poco de lo que ha significado para mí en los 18 años una forma de conseguir recursos y una forma de aprender a manejar algo que para la gente es súper importante en nuestro país, que es la propiedad raíz. Hay que profesionalizar aún más el tema inmobiliario, porque muchas personas se meten en él como un recurso para suplir el desempleo. Y entonces es un sector que se ha informalizado en buena parte. Cierto, pero sí es importante que la gente entienda que es un negocio que cada día tiene que ser más serio y más comprometido. Y es un negocio que sí puede empezar con una libretica, como comentábamos antes, una libreta y caminar las calles para tomar datos, pero es importante también entender que hay que aprender a valorar los inmuebles y hay que aprender a encontrar lo que la gente está buscando, y pues es importantísimo entender que la finca raíz no es un negocio así como para, como decimos a veces, como para manejarlo en mesita de noche, sino es importante aprovechar todas las tecnologías que hoy en día nos ofrece el mercado también. Se está jugando con el patrimonio de una familia. Sí, y por eso no se puede tomar a la ligera, y es importante primero encontrar los inmuebles que se están buscando, reconocer el precio que tienen que tener, y fuera de eso pues también pues digamos hacer un seguimiento a todo el proceso. Lo primero que debemos hacer es de todas maneras tener una buena base de datos, tanto de compradores como de productos. Claro. Hay que tener tanto el cliente como el que está ofreciendo el producto. No es tanto salir y buscar los inmuebles y con eso es suficiente. Muchas personas se quedan ahí y acumulan una lista de inmuebles, pero no tienen a quién ofrecerse. Exacto. Y para ofrecerlo, pues hoy en día existen muchas plataformas, y una cosa que es impresionante también es, por ejemplo, el Instagram o el YouTube, y para hacer, por ejemplo, videos sobre lo que se está vendiendo y tener, digamos, una buena presentación de los inmuebles y llegarle al público, que bueno, de alguna forma también los algoritmos y toda la tecnología que hoy en día se maneja logra llegar a la gente que uno está necesitando y al tipo de inmuebles que uno está ofreciendo. ¿Qué tanto se demora en vender un inmueble? Me imagino que dependiendo del sitio y el precio, pero en promedio, ¿cuánto puede demorar? Uy, esa es una buena pregunta. Hay inmuebles que se pueden demorar hasta un año en lograr venderse, mientras que hay otros que, y además hay momentos digamos, como de encontrar el mundo preciso para vender, ¿no? Por ejemplo, nos pasó hasta hace poco que un negocio que llevaba 2 años sin venderse, llegó un momento en que todo el mundo lo quería comprar. Pues todo el mundo, quiero decir, que le llegaron al mismo tiempo al vendedor 3 o 4 ofertas. ¿Qué tanto sucede eso?
Eso suele suceder mucho y además porque de todas maneras, pues el negocio se maneja mucho por oferta y por demanda. Entonces, por momentos hay demasiada oferta y a veces baja un poco y entonces hace que la gente, pues digamos que responda un poco más rápido a los negocios. ¿Y han identificado por qué se da ese cambio en el ciclo de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario? Pues digamos que es muy particular en Colombia porque en Estados Unidos se maneja mucho lo que llaman la burbuja inmobiliaria, que es un momento donde la gente ya siente que no se está pudiendo hacer el negocio y empieza a bajarle el precio y empieza a acelerar el proceso. Mientras que en Colombia somos mucho más conservadores y más cautos y a veces somos capaces de esperar muchísimo tiempo hasta que se realice el negocio. Me contaba que tiene 70 inmuebles en este momento de inventario. Sí, son 70 inmuebles entre oficinas locales y pues, principalmente inmuebles de vivienda. ¿La gente está regresando a la oficina, por ejemplo? La gente está regresando a la oficina, muy cierto. La gente está volviendo otra vez a las costumbres antiguas. Lo mismo, los locales están volviendo a tener cada día más fuerza y la gente está entendiendo que sí es importante tener un lugar físico donde trabajar. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno va a ir a comprar? Buena pregunta. Pues un punto obvio es el presupuesto que se tiene, el valor de la vivienda o de la propiedad que se va a comprar. Otro, el espacio, el lugar donde se encuentra. Y qué más es importante. Y en general, pues entender que es un negocio a largo plazo y que lo que uno compra hoy debe tener una valoración hacia el futuro. Entonces, eso también puede marcar la diferencia. ¿Y qué han identificado en estos días? ¿Cómo se está comportando el mercado? El mercado está reaccionando bastante. La gente está, a pesar de que hay cierta incertidumbre política, la gente está con ganas de invertir y de seguir haciendo negocios. La incertidumbre política está costando para los negocios. Sí, un poco, pero curiosamente estamos en un momento donde la gente está empezando a relajarse un poco y a entender que de todas maneras es un buen momento para hacer negocios. Este es el momento de comprar. Este es el momento en general para el comprador. Hay una buena oferta y el precio no está subiendo. Y los precios se han mantenido y en general lo que te comentaba, un negocio que hicimos hace, o bueno, no lo terminamos de hacer porque el cliente consiguió una mejor oferta. O sea que el negocio se está moviendo de manera interesante. Claro. Andrés, si alguien quiere empezar en este negocio inmobiliario, ¿qué debería hacer? ¿Dónde debería estudiarlo? ¿Cómo debería aprenderlo? Bueno, hay muchísima gente que pasa algunos meses en multinacionales como, bueno, hay muchas, por ejemplo, hay una que se llama KW, que es Keller Williams, que es una multinacional norteamericana que trae a Colombia formas para vender. Lo mismo, hay una que se llama Century 21, Remax, hay una que es súper elegante que se llama, es una de origen alemán, que se llama Engels and Volkers, y entonces allá tienen estrategias para enseñarle a la gente a vender. Y muchas veces esto sirve para que las personas aprendan el negocio y luego monten su propia inmobiliaria. Ah, pero muchos llegan como agentes de esa inmobiliaria. Exacto. Y Llegan hacen el curso, aprenden. Sí. Ese es mucho lo que suele suceder, porque de todas maneras en este negocio hay muchas estrategias y hay muchas formas de llegarle al cliente y de empezar a lo que llamamos captar,
que es conseguir inmuebles pues para fortalecer el negocio. Como todos los negocios, como cuando tú tienes, qué sé yo, una cigarrería, entre más diversidad de producto tengas, pues más posibilidad de vender vas a tener. Y me imagino que la constancia es fundamental, porque hay gente que arranca un día con mucho ánimo y a los 3 días ya no vuelve a salir. Sí, total. Hay que ser constantes y hay que ser muy, digamos, como, ¿cómo se podría decir? Como emotivos para no perder el entusiasmo. Porque como en todos los negocios, al principio hay que fortalecer las estrategias. Hay que ser persistentes. Pues súper persistente. Persistente. Sí. De cada 10 negocios, ¿cuántos se caen? Uy, buena pregunta. Pues no, de cada 10 negocios depende, ¿no? Pero a veces se pueden caer hasta 6 o 7 y quedarte con 3 o 4 que funcionan. Para una inmobiliaria pequeña, de barrio, sin hablar de zonas, pero haciendo un ejercicio a mano alzada, ¿cuántos negocios al mes o al trimestre o al semestre pueden llegar a ejecutar? Bueno, perdón. Más o menos si tú logras al mes unos 3 o 4 negocios, vas a estar en un nivel interesante del negocio, ¿no? Si logras este ritmo de mantener 3 o 4 negocios, es una forma de entender que la inmobiliaria está en buen camino. En buen ritmo. Así, en buen ritmo, sí. Andrés, muchas gracias por habernos atendido, habernos dado esos tips para empezar en el negocio inmobiliario. Mucha gente quiere hacerlo desde su casa, quiere aprender, pero sí, la idea es profesionalizarse. Sí, área, precio y ubicación para empezar a entender qué es lo que estamos vendiendo. Mucha perseverancia y sobre todo también entender que el negocio inmobiliario, o sea, es de mucha paciencia y es de mucho empuje y que hay muchas formas de aprender también y de ir conociendo día tras día el funcionamiento. ¿Cómo se llama su inmobiliaria? Se llama La Torre Finca Raíz. La Torre Finca Raíz. Andrés Piñero La Torre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Entrevistas. Muchas gracias a ti y muchos éxitos en esta nueva experiencia. Bueno, y a todos ustedes los invitamos para que nos acompañen y sigan aquí viendo lo que vamos a ir trayendo día a día en los negocios, en lo que pasa en los negocios.